las órdenes la revisamos. Listo, que ahorita se la explico bien. Bueno, acuérdenme cuando estemos haciendo lo que yo diga órdenes médicas, ahí lo vemos. Listo. Em, Ustedes van a ver mañana clase de pancreatitis sin ver la última clase, que es la que a mí siempre me importa que vean todos los grupos antes de ver pancreatitis, ¿cierto? Entonces al final de la clase voy a decir como dos tipsitos importantes de la clase siguiente, solamente para que mañana entiendan la clase de pancreatitis, que es para mí la clase más complicada de todas, porque es una patología complicada, ¿cierto? Entonces, igual si mañana tienen alguna duda o en la última clase tienen, que creo que quedamos para el jueves, ¿cierto, John? Em, que si tienen alguna duda, Sí, empezamos para el jueves. listo. ¿A qué pena, Si, Doc? ¿A qué hora el jueves? ¿A qué hora pueden? Es que nosotros tenemos rotación. Bueno, por ejemplo, mi grupo tiene rotación de psiquiatría a las 2:30, entonces sería, antesito de eso sería perfecto. Pues podríamos a las 11, 11:30 mejor. Sí, yo creo que sí, porque a esa hora ya casi todos los grupos hemos salido de familiar. Listo. 11:30. Sí, porque el viernes no puedo, o sea, ya el fin de semana no puedo y ustedes ya tienen el parcial, o no sé qué tienen el miércoles. No, profe, toca mirar el jueves porque creo que el doctor nos va a citar al hospital, entonces no sabemos si podemos llegar a las Ah, 11. bueno, listo, está bien. Entonces el jueves a las 11:30, ¿sí? Quedamos todos así. No, profe, Listo. lo que pasa es que nosotros posiblemente tenemos rotación en el hospital de familiar el jueves y la clase normalmente es a las 8, entonces no podríamos llegar a las 11. Pero el miércoles sí podríamos, Doc, si usted puede. Nosotros solo tenemos usualmente clase en la mañana con el doctor Martínez y luego quedamos libres en la tarde. Ah, pues sí, si la pasamos del jueves al miércoles, también puedo. Pues sería mejor más tiempito para estudiar y eso. No sé qué les parece al resto. Aparte el miércoles estamos libres, ese miércoles no tenemos clase. Ah, sí, ni siquiera Ni en estamos la con tarde. Martín, entonces mejor. Entonces nos podemos ver el miércoles a la 1 de la tarde. Sí. Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces quedamos el miércoles a la 1 de la tarde para la última clase, ¿listo? Y ese día, si tienen preguntas de la clase de pancreatitis, las hacen. Yo mañana les voy a decir que, para que ustedes sepan también de una vez que o sea, bueno, mejor dicho, el quiz que yo les hago en la última clase, así igualito va a ser las preguntas del parcial, mis preguntas del parcial. Y de las clases de pancreatitis, de las clases magistrales, generalmente son una o dos preguntas simplemente de lo que yo dije. Entonces, para que presten bastante atención a estas clases. Listo, entonces vamos a arrancar. A ver. Espera, primero hago una cosa acá. Déjenme un segundito. Ya. Ay. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Perfecto. Ay. Perfecto. Entonces, ya entendimos la diferencia entre la fisiopatología entre colelitiasis y colecistitis, ¿no? Entonces, queda como lo primero que a mí me interesa que ustedes o recuerden, porque eso realmente, o sea, esa clase, la clase es simplemente un repaso de fisiología y patología. Entonces, solamente para recordarles que las patologías son cuatro, que son la colelitiasis sintomática, ¿cierto? La colecistitis aguda, la coledocolitiasis y la colangitis. Entonces, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a estas dos. De hecho, de esta ya hablamos la clase pasada, pero hoy nos vamos a dedicar a estas dos y la última clase nos vamos a dedicar a las últimas dos. Solo también para recordar que el diagnóstico, o sea, yo arranco siempre preguntándome si el paciente tiene colelitiasis
si el paciente tiene colecistitis, si el paciente tiene coledocolitiasis y finalmente si el paciente tiene colangitis. Pero el tratamiento lo hago al revés. Yo primero, si llega el paciente a tener colangitis, yo primero trato la colangitis, luego trato la coledocolitiasis, luego trato la colecistitis y luego trato la colelitiasis. ¿Listo? O sea, yo diagnostico hacia un lado y trato hacia el otro lado. Entonces, su misión, la primera misión cuando llegue un paciente por cólico biliar a urgencias, y siempre que un paciente llegue por cólico biliar, pues obviamente vamos a sospechar sobre una patología biliar, pues lo primero que hay que hacer es ver si el paciente tiene una colelitiasis o una colecistitis, ¿cierto? Entonces, esas diferencias, digamos que fisiopatológicamente fueron las que vimos la clase pasada, o sea, ya sabemos qué es lo que pasa entre una cosa, entre uno y otro, ¿cierto? Pero eso trasladarlo a la parte clínica es un poco más difícil. Entonces, vamos a colocar un ejemplo, un caso clínico. Entonces tenemos a Ángela. Ángela tiene 50 años. Ángela asiste a urgencias por cólico biliar. ¿Qué quiere decir? Que ya alguien en urgencias le hizo el anamnesis, examinó a la paciente y cumple con el alicia que hemos visto. ¿Cuál es el alicia? Que aparece, aparece después de la ingesta de comidas, que está localizado en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, que se irradia la espalda, que la zona lumbar, que tiene características de tipo cólico, que es de intensidad alta, que está asociada a náuseas, vómito, bueno, bla, bla, bla. O sea, esta paciente viene por cólico biliar. Ese cólico biliar lleva 4 días, ¿cierto? Viene sin ictericia. Eso todavía no es importante porque no lo hemos visto, pero el último día va a ser, la última clase va a ser importante. Sin ictericia, con signos vitales normales, es decir, sin fiebre. Viene con un signo de Murphy, que eso vamos a hablar hoy, que fue parte de lo que yo les pedí que leyeran, que es negativo, ¿cierto? Está consciente, Glasgow 15-15. Listo, ese es el cuadro de la paciente. Entonces, la misión de nosotros es definir, la primera pregunta es definir si la paciente que viene por cólico biliar, que debe tener una patología biliar, ¿cierto? O sea, queda claro para todos que si viene por cólico biliar, yo estoy sospechando de una patología biliar. Entonces, que lo primero que yo tengo que hacer es definir si la paciente tiene colelitiasis o si tiene colecistitis, ¿cierto? Y para eso, entonces nosotros usamos algo que es muy importante, que se llaman los criterios de Tokio. Hay varios criterios de Tokio, la última actualización fue en el 2018 y estamos hablando de criterios diagnósticos, en este caso, de colecistitis aguda, que están agrupados en 3 grupos. El grupo A, que es el grupo de ¿qué? Inflamación local. Inflamación local. Muy bien, inflamación local. ¿Y cuáles son los ítems de la inflamación local? Dolor en hipocondrio derecho. Dolor en hipocondrio derecho. Positivo. Sí. ¿Qué es el dolor en hipocondrio derecho? Pues si es un dolor que me da en hipocondrio derecho que se asocia a náuseas, a vómito, que está en que se irradia la espalda, ¿cómo le vamos a llamar a este dolor? Cólico biliar. Eso, cólico biliar, ¿cierto? O sea que los pacientes ya prácticamente por venir a urgencias, por cólico biliar, ya tienen un criterio A. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es el signo de Murphy? Un signo para colecistitis. ¿Pero qué es? Es un signo ¿Un de signo de qué? irritación peritoneal. Eso, Mientras ¿y qué es un signo de irritación peritoneal? Significa que, digamos, pues, al hacer presión se va a tratar como de irritar la ¿cómo se dice? Peritoneal. ¿La qué? ¿La qué? ¿Se va a tratar de irritar qué? No le escuché, perdón.
Profe, es que no recuerdo el nombre, fascia parietal, no recuerdo el nombre. La hoja parietal. La hoja Ok, parietal. ok. Entonces, vamos a dibujar aquí una vesícula, ¿cierto? Como para que lo entendamos. Entonces tenemos una vesícula, ¿cierto? Esa vesícula tiene 4 capas. La capa más externa de la vesícula, histológica, la capa más externa de la vesícula se llama Serosa. la capa histológica más lejana, más externa de la vesícula se llama. ¿Cómo? ¿No es la serosa? Es la serosa, ¿cierto? La serosa casi que está pegada al peritoneo. Entonces, ¿quién me define peritoneo? Es como Capa serosa. Un tejido conectivo que es una capa serosa. Ajá. ¿Y para qué sirve? Eso es uno. Pero entonces, ¿por qué no todos los órganos del abdomen tienen peritoneo? es como para evitar que se roza, como que se junte, ¿no? Eso es para disminuir la fricción entre el movimiento que genera los órganos que se mueven. Entonces, todos los órganos que se mueven van a tener una capa de tejido conectivo tipo serosa. ¿Cuáles son los órganos que se mueven? El corazón, Pulmones, El corazón. ¿Cómo se llama la serosa del corazón? pericardio, Pericardio. ¿Cuál otro? los pulmones, el de la Los pleura, pulmones. ¿Cómo se llama la serosa de los pulmones? pleura, Pleura. Y los intestinos, ¿cierto? ¿Cómo se llama la serosa de los intestinos? Peritoneo. Entonces, así como la pleura, el pericardio, el peritoneo, que yo lo voy a dibujar aquí lejos de la vesícula, pero realmente está pegado a la serosa de la vesícula. Va a tener 2 capas, una capa visceral, es decir, que está pegada a la víscera o al órgano, y una capa parietal, que está pegada a la pared abdominal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ocurriendo el proceso? Un proceso generalmente ocurre local, es un proceso que ocurre aquí en la vesícula. Y eso hace que haya respuesta inflamatoria. Y cuando nosotros hablamos de irritación, hablamos realmente de inflamación. Entonces, esta capa está inflamada, ¿cierto? Y duele. Esta capa tiene los receptores de dolor. ¿Cómo es que se llaman los receptores de dolor? Nociceptores. Entonces, tiene unos nociceptores, ¿cierto? Tiene unos nociceptores. Y esos nociceptores que tiene el peritoneo, esos nociceptores que tiene el peritoneo están en conjunto con unas neuronas aferentes, y esas neuronas aferentes son neuronas tipo C. Así como el peritoneo en su hoja visceral tiene nociceptores, la hoja parietal también. Y viene con una neurona sensitiva que es tipo A. ¿Cuál es la diferencia entre las A y las C? ¿Se acuerdan? que unas están mielinizadas y las otras no. Eso. Las A tienen mielina. Las C no tienen mielina. ¿Qué será mejor, tener mielina o no tener mielina? Tener, Tener mielina porque mejora la conducción y por lo tanto yo sé dónde me duele, ¿cierto? Entonces digamos que cuando la inflamación está aquí local, cuando la inflamación está aquí e irrita o digamos muestra inflamación en la hoja visceral, a mí me duele, pero a mí yo no sé exactamente dónde me duele. Entonces, por eso los pacientes señalan áreas grandes como el hipocondrio derecho, ¿cierto? Pero no hay un punto exacto. Mientras que las fibras así. Entonces, ¿qué busca un signo de irritación peritoneal? Busca disminuir, realmente no existe un espacio acá, ¿no? O sea, esto realmente siempre está unido, pero lo que busca es que estas citoquinas inflamatorias que están aquí estimulen la capa parietal para que estimule las fibras aferentes A y el paciente tenga un dolor más preciso, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aquí en el peritoneo, por encima del peritoneo, ¿quién está en la pared abdominal?
O sea, el peritoneo fascia está hacia adentro, posterior. ¿cierto? ¿Quién sigue? ¿Quién? La fascia posterior. La fascia posterior, muy bien, la fascia transversal y después creo que yo lo dije en la última clase. No con ustedes, sino en la clase grande. ¿Quién sigue después de la fascia? Músculos. Músculos, los músculos de la pared abdominal, que dependiendo de dónde sean, puede ser el recto o el transverso de adentro hacia afuera, el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo, ¿cierto? Y cuando este peritoneo es estimulado, esos músculos se contraen aquí localmente, haciendo que esta área, si usted coloca un dedo, ¿cierto? Se sienta más duro que el resto del abdomen. Por eso se llama un signo de irritación peritoneal. ¿Listo? ¿Entendido eso? Profe, entonces cuando uno dice irritación peritoneal es la hoja parietal. No, realmente es el peritoneo, digamos como el peritoneo en general, ¿cierto? Porque para que usted estimule la hoja parietal, la hoja visceral tiene que estar ya irritada. O sea, es el peritoneo en general. Yo les estoy explicando es por qué es un signo de irritación, o sea, qué es y por qué se hace. Pero Ah, ya. realmente lo que busca es ver inflamación en el peritoneo, independientemente de la hoja. Ahora, el signo de Murphy no es patognomónico de la colecistitis. ¿Qué significa patognomónico? Como característico. Característico, es decir, si yo tengo signo de Murphy, no quiere decir que tenga colecistitis. Como lo vieron en la clase del sábado, yo puedo tener un apéndice alta y tener un signo de Murphy positivo, ¿cierto? Todo lo que esté alrededor de la vesícula, alrededor del hipocondrio, lo que esté en el hipocondrio derecho, que genera algún tipo de irritación en el peritoneo, va a generar signo de Murphy. Y no tiene que ser exclusivamente la vesícula, ¿cierto? Por eso es que el signo de Murphy queda aquí, simplemente en un punto de un grupo de signos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el grupo B? Inflamación sistémica. Inflamación sistémica. Entonces, esta es la inflamación local, o sea, ahí en la vesícula. Entonces, ¿cuál es la inflamación sistémica? Cuando ya empieza a haber respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿cuáles son estos signos? Fiebre por Más encima de 38 grados. Fiebre que estamos hablando de una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Acuérdense que la temperatura normal es de 36,5 a 37,5. De 37,5 a 38 es febrícula, que es fisiológica, que le dan porque alguien le preguntó algo, porque está con su novio o novia, o con una persona que le gusta, porque hizo ejercicio, o porque está haciendo mucho calor. Y la que es patológica es la fiebre por encima de 38 grados. ¿Qué más? PCR elevada, ¿Mayor a cuánto? A uno. Mayor a 1 o en los de San Juan mayor a 10. ¿Qué otro? Recuento de glóbulos blancos elevados, mayor a ¿Mayor a cuánto? A 10.000. Mayor a 10,000. Muy bien. Y por último, los criterios imagenológicos, ¿cierto? Los criterios imagenológicos, yo sé que si ustedes lo leyeron juiciosamente, ahí van a decir que si la vesícula mide más de 8 centímetros, que si tiene el signo del doble halo, que si tiene no sé qué, pero aquí solamente importa uno. ¿Cuál? La pared. La pared que debe ser mayor a 4 milímetros. ¿Listo? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pues ustedes si han leído, van a decir que un criterio en A más un criterio en B, ¿eso se llama cómo? sospecha diagnóstico, Sospecha. Y si tengo uno en A o uno en B y uno en C, entonces esto se llama diagnóstico confirmatorio. colecistitis aguda. ¿Correcto? Entonces, voy a colocar un ejemplo. Resulta que
Matilda, otra paciente, tiene el signo de Morphy positivo, tiene fiebre en 39 grados y tiene una pared de 3 milímetros. ¿Qué tiene Matilde? Sospecho. Entonces la respuesta es no, no es sospecha. Queda el diagnóstico descartado. Cuando yo hablo de sospecha, cuando tengo el criterio en A y el criterio en B, pero no he tomado la imagen. Ah, una cosa súper importante, ¿esta imagen cuál es? Eco de No, eco. hígado y vías biliares. La ecografía de hígado y vías biliares, ¿no? Entonces, esto de A más B es cuando yo tengo un criterio en A, un criterio en B, pero todavía no he tomado la ecografía. Solo la ecografía lo que hace es que descarta o confirma el diagnóstico. Por eso, si yo tengo por ejemplo, la paciente tiene signo de Morphy y fiebre, tiene sospecha. ¿Quién hace el desempate? O sea, ¿quién confirma o descarta el diagnóstico? El criterio en C. Si el criterio en C es positivo, es decir, si la pared tiene más de 4 milímetros, se va a llamar. Colecistitis aguda. Y si la pared mide 3 milímetros, entonces se va a llamar. Se descarta. Se descarta, pero si no tiene colecistitis, acuérdense que su primera pregunta es definir qué tiene la paciente. Entonces, ¿qué tiene la paciente? Colelitiasis sintomática. Colelitiasis sintomática. ¿Claro eso? No, profe. ¿No? No. Lo voy a repetir. Un criterio en A más un criterio en B es sospecha, ¿cierto? Es decir, si tuviéramos una paciente Matilda con un criterio en A, el que usted quiera, y un criterio en B, el que usted quiera, eso se va a llamar sospecha de colecistitis aguda, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Sí. Listo. Para poder hacer el diagnóstico, usted debe tener el criterio en C positivo, ¿cierto? Entonces, ¿quién le va a desempatar? ¿Quién le va a decir si el diagnóstico sí es o no es? La eco. La eco. Entonces usted toma la ecografía. Primer escenario. La pared mide 5 milímetros. ¿Cuál diagnóstico cree que sería entonces? Colecistitis aguda. Correcto, bien. Segundo escenario. La ecografía dice que la pared mide 3 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? Se descarta. Se descarta. Pero acuérdense que nosotros dijimos que si no es colecistitis, entonces ¿qué es? Que vimos en la primera clase. Colelitiasis sintomática. Colelitiasis sintomática. Colelitiasis sintomático. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo, perfecto, súper. Entonces, la idea es que ustedes siempre deben aplicar esto en estos pacientes, ¿cierto? Obviamente para su examen, pues ustedes deben aprendérselo. Pero pues a medida que ustedes vayan avanzando, pues esto se olvida. Es normal, ustedes tienen que aprender 1.000.000 de cosas y es normal. A medida que avancen en su carrera y ustedes definen su afinidad o el sitio donde vayan a trabajar o la especialidad que vayan a hacer, pues hay cosas que no van a recordar, pero sí deben recordar que existen los criterios Tokio 2018 en caso que algún día les llegue un paciente de estos. Y buscarlos en internet es muy fácil. Yo creo que si hicieron la tarea, sale casi que 10.000 tablas de eso. Entonces simplemente hay que acordarse de esto. Listo. Entonces, según estos criterios, ¿cierto? Según lo que siempre que les pregunté esto es, según lo que hemos visto, ¿qué creen que hay que pedirle a Ángela? La eco. Hemograma, ¿qué más? Bilirrubinas totales. Según eso que hemos visto, PCR y La ecografía. PCR, muy bien, hemograma, PCR La eco- y la ecografía, Examen. ¿listo? Yo sé que usted va haciendo bilirrubinas totales y no es correcto, pero ya le voy a explicar qué pasa. Entonces necesito un voluntario o voluntaria, porque no quiero sacar la lista. Yo, ¿Quién es yo? Dígame un nombre, por favor. Diana Hernández. Diana, entonces ayúdeme pues. Vea. Tenemos a Ángela,
¿cierto? Y usted es la doctora, porque usted es la doctora, usted es la ama, dueña y señora de su paciente. Y aquí está el cuadro de Ángela. 50 años, cólico biliar de 4 días, sin ictericia, signos vitales normales, signo de Morphy negativo, tiene Glasgow 15-15, usted ya la evaluó, y yo soy el jefe de enfermería. Listo, doctora, ¿qué hacemos con Ángela? Pues ya le mandamos el resto de laboratorios, lo que acabamos de decir. ¿El Sí. hemograma, la PCR y la ecografía? Listo, Sí. doctora, pero entonces, ¿qué va a comer o no va a comer? Le dejo tapón heparinizado, la canalizo, le coloco oxígeno. Sí, canalícela para ponerle analgesia. ¿Analgesia? ¿Y qué analgesia? ¿Y le dejo líquidos o no? Sí. Y la paciente está cansona que quiere comer, ¿qué hacemos? No le podemos dar comida. Entonces, y usted me va a escribir todas las órdenes, ¿cierto? Sí. Entonces, parte de ser médico es hacer todas las órdenes. Entonces, usted, Diana, me va a ayudar porque los médicos, por ser médicos, hacemos órdenes médicas. Y esto a nadie se lo explica a uno y es súper importante. Y es que las órdenes médicas es que usted como médico no solamente llega, ve el paciente y dice hemograma, PCR, ecografía y suerte y se va. No, usted lo tienen que sentar en un computador a escribir y a definir un plan para el paciente. Entonces, las órdenes siempre están distribuidas en uno, ¿dónde vamos a dejar al paciente? Entonces, el paciente tiene 4 destinos así grandes. 1, quirófano. Si se va a operar, va para quirófano. 2, UCI, ¿cierto? Si el paciente está muy mal. ¿Cuándo va un paciente a UCI así como a grandes rasgos? Cuando tiene el fallo en un sistema. Ahorita que veamos los criterios de severidad, me van a entender qué significa eso de los sistemas. Pero cuando tiene falla en algún sistema, los pacientes van para UCI, ¿cierto? El paciente puede ir a hospitalización. ¿Cuándo va un paciente a hospitalización? Cuando tiene una conducta definida. Es decir, yo ya hice un diagnóstico y ese diagnóstico implica que el paciente no va a UCI, no va a cirugía y debe quedarse hospitalizado porque le va a colocar antibiótico, porque le va a colocar algún medicamento especial o porque debe esperar alguna remisión o bueno, cualquier cosa de estas. Y la última es dejarlo en observación de urgencias porque no he definido el diagnóstico, estoy esperando exámenes, no sé qué tiene el paciente. Entonces, ¿dónde Diana va a dejar a Ángela? En En observación. observación de urgencias, listo. Observación, urgencias. La siguiente orden que siempre hay que hacer es, ¿qué va a comer la paciente? Nada, le quito la Nada, garra. porque hay 3 razones. Dígame la primera. Le va a empeorar el dolor, ¿no? Levantar el dolor. Bien, muy bien. Segunda, De pronto si se nos quiere ir a cirugía, o sea, de pronto si nos por si va empeora a cirugía. 2, muy bien. Y la última, anestesia, bueno, no, esa es la de no, cirugía. ¿qué le pidió? Hacer una ecografía. La eco. Porque le vamos a hacer una ecografía y para poder hacer la ecografía y visualizar la Para vesícula poder ver la necesitamos que esté llenita, o sea, esté llenita. Y si está Distendida. llenita es porque estamos en ayuno. ¿Y cómo está el esfínter? cerrado. Cerrado y la vesícula llena. Muy bien, entonces nada vía oral. Listo. Tercero, ¿la paciente requiere líquido, sí o no? Sí, porque no, pues ¿Por lo vamos qué? a dejar sin vía oral, ¿no? Eso, nos vamos a dar sin vía oral y uno se deshidrata por existir. Entonces aquí es donde viene la respuesta a la pregunta de su compañera. ¿Qué líquidos le vamos a dejar? Pues los de mantenimiento, ¿Y esos son qué? ¿Cristaloides o coloides? cristaloides, ¿Por qué? porque los coloides son para volumen, ¿no? O sea, son como volúmina y ella no está perdiendo eso, ya necesita ¿Para volumen de qué? electrolitos. ¿Para volumen de qué? Los coloides, Sí. o sea, esos son como presión oncótica, cosas así, y ella no está perdiendo proteínas, ella está perdiendo electrolitos. Bueno, ¿está perdiendo electrolitos? Bueno, no está perdiendo electrolitos, pero ya le explico entonces. No se preocupe, ya le explico, está bien. O sea, por ahí va la cosa, pero no tan allá. Entonces resulta que si usted no tiene un vaso sanguíneo, ¿cuáles son las 2 fuerzas que gobiernan cómo se comporta el líquido en ese vaso sanguíneo? La presión hidrostática y la oncótica. La presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido sobre la pared, que si llega a ser muy fuerte, ¿qué pasa con el líquido? Se extravasa. Se extravasa, ¿cierto? ¿Quién está por fuera de los vasos? La presión oncótica. No, ¿quién está por fuera de los vasos? ¿Qué estructuras?
El intersticio El intersticio, ¿quiénes son? es el espacio. O sea, como Y al lado del intersticio, ¿quién tejido. está? ¿Quién? Las células. La célula, ¿cierto? Es cierto, aquí está el intersticio, el espacio extracelular, la matriz extracelular, está todo, pero están las células, que es de lo que nosotros estamos hechos, ¿cierto? De células. Y la otra presión, ¿cuál es? La otra fuerza que ejerce sobre el líquido sobre el vaso, ¿cuál es? Oncótica. La presión oncótica, y es donde los solutos, y los solutos son las células, la albúmina principalmente, ejerce sobre el líquido para que el líquido se quede dentro del vaso, ¿cierto? Entonces, estas fuerzas, además de otras fuerzas que generan los vasos sanguíneos por sus músculos, ¿cierto? Son las que se encargan de definir si el paciente, si el líquido entra o sale del vaso, ¿cierto? Hay otras fuerzas que aplican. Pero cuando yo estoy colocando un líquido, los cristaloides y los coloides afectan las diferentes fuerzas. Entonces, los coloides, como por ejemplo la albúmina o las gelatinas, aumentan la presión oncótica. Entonces, lo que estaba diciendo Diana, el volumen aumenta el volumen, pero el volumen de líquido dentro del vaso, ¿cierto? Mientras que los cristaloides aumentan es la presión hidrostática y lo que yo le coloque al paciente, el líquido que sea, va a terminar llegando al intersticio y a la célula. Entonces la pregunta es, ¿yo dónde quiero tener el líquido? ¿En el vaso o en la célula? En el vaso. ¿Por qué? Necesito que perfunda, ¿no? O sea, necesito que llegue a todos ¿Y lados. qué es perfundir? ¿Qué es perfundir? Pues que llegue la sangre. Bueno, a las células definitivamente. Ah, claro, sí, por eso le estoy preguntando qué es perfundir, que llegue a la célula. Yo Ajá. cuando quiero yo por qué dejaría el líquido en el vaso, porque pero si esto esto es simplemente para la vida, no es, o Es sea, que para pensé que responder su o sea, pregunta. pensé que cuando se refería a que el líquido saliera, pensé que era como el edema y dije, bueno, pues yo no lo necesito ahí. Pero No es edema, no es necesariamente Ajá. edema cuando hay líquido de más. Pero a la paciente le falta líquido, o sea, yo le estoy dando el líquido que necesita, ¿cierto? Yo cuando utilizo un coloide, cuando necesito mejorar la presión en un momento exacto, porque el volumen mejora la presión del paciente, ¿cierto? No aplica para todos los casos, simplemente es como para darle el ejemplo. Entonces, según esto, si yo quiero que el líquido llegue a la célula, porque nosotros estamos hechos de células, es cierto que están los vasos, pero nosotros somos células, y yo quiero hidratar a la célula, entonces, ¿qué líquido voy a utilizar? Un cristaloide. Cristaloides. ¿Qué cristaloides? Entonces ahora sí para todos, no solamente para Diana. ¿Qué cristaloides conocen? Harman. Solución salina, Harman es uno, muy bien. 09. Lactato de Ringer es el mismo Harman. Entonces puede ser solución salina, que ya con Malcolm habrán visto o van a ver que sobre tonicidad, pero esta es al 0.9%, puede ser Harman, que es el mismo lactato de Ringer, y lo dejamos a líquidos de mantenimiento. ¿Cuánto es el líquido de mantenimiento? 1 cc por kilo por hora. ¿Listo? Entonces ahí están los líquidos y la explicación por qué coloco líquidos. El siguiente, aquí van todos los medicamentos. Pregunta, ¿coloco antibióticos sí o no? ¿Y por qué? Para todos. Y para una colelitiasis, no. Para una colititis no, estamos de acuerdo. ¿Y para una colecistitis? Sí. Sí, correcto. ¿Y qué tiene la paciente? No me acuerdo qué tenía. No me acuerdo, no, es que no sabemos todavía. Ok, pero ya no le hicimos Entonces, imágenes todavía, no sabemos todavía. Entonces, ¿le podemos colocar antibiótico? No. 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 Listo, bien. A estos pacientes sí se le puede colocar analgesia, porque si ustedes vieron, y como yo decía en la clase de apendicitis, el signo de irritación peritoneal simplemente es uno chiquito, o es un ítem chiquito dentro de todos los ítems que tiene los criterios de Tokio. Entonces le puedo colocar analgesia. Entonces, ¿cuál es el mejor analgésico según lo que tiene? Diosina. Un antiespasmódico le ponemos. Diosina, un antiespasmódico. Entonces,
¿Quién aparte de Diana me cuenta qué es un antiespasmódico, el mecanismo de acción, cómo viene la dosis? Pues, Doc, se supone que los antiespasmódicos van a interrumpir la contracción del músculo liso, ¿no? ¿Y cómo? Pero los antiespasmódicos se van a clasificar como relajantes directos, anticolinérgicos, que es lo que vendría siendo la iosina, y Ajá, agentes de canales de calcio. ajá, Entonces, en los relajantes directos de músculo liso, pues van a actuar en las miofibrillas del músculo liso. Lo que van a hacer es van a reducir el tono del peristaltismo. ajá, Entonces, esto lo que va a provocar es que se disminuyan los espasmos intestinales, pero no van a afectar la motilidad. ajá, Los anticolinérgicos van a atenuar los espasmos o las contracciones en el intestino, pero principalmente, según lo que investigue, la iosina, pues tiene aparte la capacidad de prevenir vómitos y náuseas porque ella actúa a nivel del sistema nervioso central, haciendo una inhibición vestibular. O sea ujú, que la iosina principalmente tiene acción directa sobre el centro del vómito, ujú, que se encuentra en la formación reticular del tallo. ujú. Y pues ya los antagonistas de calcio lo que hacen es relajar el músculo liso. Eso lo hacen impidiendo pues la entrada de calcio a las fibras del músculo para evitar la contracción. Ok, o sea, como que usted me está diciendo perdón un segundito, espérenme un segundito, que, em, ya. Según eso que usted me está diciendo, eso quiere decir que de pronto hoy en un quiz van a preguntar mecanismos de acción, ¿sí o no? Creo que podría salir hoy, porque como era una tarea, entonces puede que hoy salga una pregunta de esas. Listo, entonces el bromuro de diosina, ¿cómo viene? Pues en tableta. Ah, perdón. En tabletas viene, pero lo vamos a colocar, ya que le colocamos una vena, en tabletas viene. Pero como lo vamos a colocar intravenoso, ¿qué presentación tiene? En ampollas de, no sé, ¿qué? 3 cc. ¿Y qué? ¿En apoyos de cuánto? No sé si es de 3 cc. Por 20 ¿Y cuántos miligramos. miligramos? Más que los cc nos importa son los miligramos. Por 20 miligramos. 20 miligramos. ¿Cada cuánto la vamos a pasar? ¿A qué dosis? Cada 6 horas o cada 8 horas. 6 a 8 horas. De cada 6 a 8 horas. Espérenme un segundito que es que necesito resolver una cosita acá. Déjenme un segundito, ya vuelvo a compartir. Espérenme un segundito, qué pena. Listo. Muy bien. Y de aquí en adelante, ustedes van a poder colocar cualquier tipo de medicamento, AINES, opioides, cualquiera de los que ustedes quieran. Analgésicos, los que quieran. Que si el paciente está vomitando, bueno, entonces antieméticos, lo que quieran. Listo, lo importante es no iniciar antibióticos. Y este punto 5, que va, o sea, el ítem 5 va a corresponder a lo que vamos a pedir. Que dijimos que por ahora, ojo, por ahora vamos a pedirle hemograma, PCR y ecografía de hígado y vías biliares. ¿Qué es lo importante saber acá? Que este punto 5 se va a hacer más grande. ¿Cómo así más grande? Esto es lo que vamos a pedir porque esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pero al final de la clase, de la tercera clase, este punto 5 va a ser más grande y es todo lo que tenemos que pedirle a un paciente que venga por patología biliar. ¿Listo? Entonces,
Este ejercicio simplemente es porque es lo que hemos visto. Entonces, a Ángela le pedimos el hemograma y sale el resultado, y el hemograma dice que tiene leucos de 13.000 con unos neutros que están en 11.000, con una hemoglobina que está en 14, un hematocrito que está en 36 y unas plaquetas que están en 290.000, con una PCR que está en 20 y una eco de hígado y vías biliares, que ustedes no lo han visto todavía, pero dice que el hígado está bien, que dice que el páncreas, eso es ok, que el páncreas está bien, que la vía biliar está bien, ¿cierto? Y que tiene una vesícula con cálculos en su interior, con una pared que mide 6 milímetros. Entonces, ¿qué tiene Ángela? Pregunta, ¿Ángela tiene un criterio en A? Sí. ¿Cuál? Cólico biliar. El cólico biliar. ¿Tenía signo de Murphy positivo? No. No, pero ya tiene un criterio en A, que es el cólico biliar. ¿Tiene algún criterio en B? Sí, los leucos. ¿Cuál? Leucos. Tiene 13.000. Bien. ¿Tiene algún otro criterio en B? La PCR, que está en 20. Bien. ¿Tiene un criterio en A? Tiene dos criterios en B. ¿Tiene algún criterio en C? Sí, el ¿Cuál? La pared. La pared, que mide 6 milímetros. Es decir, que Ángela tiene un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C. ¿Qué vale es el diagnóstico de Ángela? Colecistitis aguda. Colecistitis. Colecistitis aguda. Pero Listo. también sería colelitiasis, ¿no? Porque tiene Sí, claro. Los diagnósticos no son incluyentes. ¿Cuál es la causa de la colecistitis aguda? la litiasis. La litiasis, correcto. Tiene colelitiasis y tiene colecistitis aguda. ¿Cómo sé que tiene colelitiasis? Pues porque la ecografía me dice vesícula con cálculos en su interior. ¿Sí? Bueno. Inmediatamente, eh, hacemos el diagnóstico y que inicia el antibiótico. Entonces, escucho voces que no haya escuchado para no tener que sacar la lista. Yo le dije de tarea, esquemas antibióticos para gram negativos en anaerobios. Ejemplos de personas que no hayan hablado, por favor. Profe, pues para los dos, tratar los dos, se usa mucho el pipetazo, Ciptazo es uno. piperaciclina, Ciptazo, bien, ese es uno. la otra era metronidazol, también se usaba. Metronidazol, ¿qué cubre? ¿Gram negativos o anaerobios? Los dos, No, ¿no? no. Anaerobios. Anaerobios. Anaerobios, solo anaerobios. Entonces tiene que dar metronidazol más algo que cubra gram negativos. ¿Cómo qué? Ceftriaxona es una, muy bien. ¿Qué otra se puede dar? Ampicilina y sulbactam. Ampicilina sulbactam sin metronidazol. Ojo, Ajá, ampicilina sería sulbactam es otro esquema diferente al metronidazol. Ampisulva, bien. Acá, por ejemplo, también podemos colocar ciprofloxacina más metronidazol o levofloxacina más metronidazol. ¿Listo? Entonces ya hicimos el diagnóstico. Ángela tiene colecistitis aguda. Doc, una Entonces, pregunta. sí, Qué pena, ahí en lo de los antibióticos es que, pues obviamente esto cambia según instituciones, países y todo. sí. Y yo leí que, pues, ejemplo, el piptazo no estaba, o sea, que aquí tenía como mucha resistencia. ¿Uno cómo sabe eso? O sea, Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Uno cómo sabe eso?
todos los hospitales, en Colombia por lo menos, tienen un comité de infecciones, ¿cierto? El San Juan lo tiene. Bueno, no sé si está activo, pero su hospital es el que le define cuál es el esquema antibiótico. Por ejemplo, el esquema del San Juan de Dios para la colecistitis aguda es ampicilina sulbactam. En la Fundación Valle de Lili, el esquema antibiótico para la colecistitis aguda es ceftriaxona metronidazol. En el Hospital Universitario del Valle, el esquema para colecistitis aguda es piperacilina tazobactam. ¿Por qué? Porque en el Universitario del Valle, por ejemplo, hay mucha resistencia a ampicilina sulbactam, ¿cierto? En el San Juan de Dios hay mucha resistencia a la ceftriaxona. Y en la Fundación Valle de Lili, a ninguna de las dos. Entonces utilizan ceftriaxona metronidazol. Pero eso lo define su institución en la que usted vaya a trabajar. Entonces usted simplemente le pregunta a la persona que esté. Gracias, ¿Qué se utiliza aquí para? Y listo. Listo, entonces ya hicimos el diagnóstico, ¿cierto? Vamos a ignorar si la paciente tiene o no tiene colelitiasis o colangitis. Eso lo vamos a ignorar. Entonces, ¿cómo sabemos qué hay que hacer con la paciente? ¿Cierto? Bueno, antes de eso, siempre que nosotros estamos en cirugía, hacemos muchos procedimientos con nombres raros, ¿cierto? Pero todos los nombres siempre tienen una terminación similar. Y entender esa terminación similar es muy importante porque me indica qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Generalmente es una palabra compuesta del órgano con el que yo voy a trabajar, seguido por la terminación de la palabra, que es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando una palabra termina en ectomía, significa que yo voy a remover, a quitar, a extirpar lo que sea que vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una gastrectomía, voy a quitar el estómago. Si voy a hacer una colectomía, voy a quitar el colon, ¿cierto? Si voy a hacer una colecistectomía, voy a quitar la vesícula. Ahora, si la palabra termina en otomía, significa que yo voy a hacerle una incisión, ¿cierto? O lo voy a abrir. Por ejemplo, una laparotomía. Ustedes que tanto escuchan laparotomía, ¿qué es una laparotomía? Cuando abren la pared del abdomen, abren todo el abdomen. Cuando abren la pared del abdomen, laparotomía, ¿cierto? Una toracotomía, el tórax, una cervicotomía, el cuello. Otomía es abrir o hacer una incisión, pero no solamente es de cavidades, yo puedo hacer una gastrotomía también, yo puedo hacerle una incisión al estómago o un hueco al estómago, ¿cierto? Todo lo que sea incisión o abrir termina en otomía. Puedo hacer otra cosa que se llama una ostomía. Y ostomía es comunicar, ¿cierto? Comunicar cavidades. Ustedes lo ven muy frecuentemente con la comunicación de una cavidad a la cavidad del espacio exterior. Por ejemplo, una traqueostomía. Que comunicar la tráquea con el espacio exterior para que el paciente pueda respirar. O una colostomía, que es llevar el colon al espacio exterior para que el paciente pueda hacer deposiciones. Pero no necesariamente tiene que ser al espacio exterior. Uno puede hacer comunicaciones entre cavidades. Por ejemplo, una gastroyeyunostomía, una comunicación entre el estómago y el yeyuno, ¿cierto? Pero es una comunicación. Y por último, por lo menos de lo que nosotros vamos a hablar acá, es la oscopia. Y la oscopia es observar a través de una cámara, ¿cierto? Como la colonoscopia, como la esofagogastro-duodenoscopia, que es la que ustedes conocen como la endoscopia de vías digestivas altas. Esófago-gastro-duodenoscopia. Como la laparoscopia. ¿Qué es laparoscopia? Observar en el abdomen. Pero a través de la cámara. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque para poder definir todo lo que nosotros vamos a hacer durante estas dos clases, o sea, los manejos, pues hay que saber estas terminaciones. ¿Listo? Entonces,
Toda la patología biliar casi que generalmente va a terminar en una colecistectomía. O sea, ¿en qué? Remover la vesícula. En quitar la vesícula, muy bien. Entonces, si yo quiero quitar la vesícula, ¿cierto? Pues debo cumplir ciertas condiciones. Entonces, vamos a asumir que como todavía no hemos visto, el paciente no tiene ni colangitis ni coledocolitiasis. Entonces, tiene colecistitis aguda. Para yo definir qué hacer con el paciente, resulta que tengo que definir la severidad. Porque la severidad es la que me dice si el paciente puede ser llevado a cirugía o no. Hay condiciones en las que el paciente no puede ser llevado a cirugía. Entonces, para eso la severidad está dividida en Tokio 3 o grave, Tokio 2 o moderado y Tokio 1 o leve, ¿cierto? Y siempre vamos a descartar primero lo peor. Entonces vamos a descartar primero qué es ser Tokio 3. ¿Qué es ser Tokio 3? Cuando hay daño a un órgano, Es ¿no? una alteración de un Cuando hay sistema. daño a un sistema. Muy bien. Y aquí en este Tokio 3 nos dan 6 sistemas. 6 personas que me digan una cada uno. Disfunción Cardiovascular. respiratoria. Cardiovascular. ¿Quién dijo cardiovascular? Yo. ¿Quién es yo? Neurológico. Nombre. John. Nere. John. ¿John? Sí. Listo, John. Cardiovascular. ¿Cuándo hay daño en el sistema cardiovascular? Cuando tenemos un paciente que presenta hipotensión en el cual se requiere dopamina mayor a 5 miligramos o uso de norepinefrina en cualquier dosis. ¿Y esos medicamentos qué son? Pues, Vasopresores. son vasopresores. Vasopresores. ¿Y qué es un vasopresor? Un vasoconstrictor, sí, un vasoconstrictor. ¿Y yo por qué hago vasoconstricción en la hipotensión? Para poder subirla, porque es uno de los que cambian la presión. ¿Y cómo la sube? Porque lo que hace es que sea más chiquito el vaso y que pueda llegar más rápido a O sea, que aumenta ¿quién? la presión. La resistencia vascular periférica. Ok. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión. Muy bien. Otra persona. Neurológico. Neurológica. Neurológico. ¿Quién dijo neurológico? Yo, María López. Bueno, María. Neurológico. ¿Dado por qué? Por la alteración del estado de conciencia. ¿Y cómo medimos el estado de conciencia? En la escala de Glasgow. El ¿Y valor qué es la es, escala de Glasgow? pues la escala de Glasgow es donde vamos a evaluar el estado neurológico del paciente como tal. El estado de alerta. ¿Y Eso, de cómo es la escala de Glasgow? ¿Eso cómo es o qué? Pues que, digamos, si el paciente va a tener un valor normal, que es de 15, Ajá, muy bien, y el peor valor, pues es de 3, muy y bien. pues que el ocular es de 4, y el verbal es de 5, y el motor es de 6. ¿Y cuándo es un criterio de severidad? ¿Cuándo es menor a cuánto? Cuando es menor a 15, A 15, muy bien. Otra persona, otro. Disfunción renal. ¿Quién dijo renal? Ya dirán. ¿Yadira? Sí, profe. Listo, renal. ¿Dado por qué? Pues por la perfusión, por la porción renal, que la podríamos traducir a la oliguria en signos clínicos, y la creatinina, que debe estar pues, mayor a 0.2 si hay una disfunción. Mayor a 2. A 2. ¿Y qué es la creatinina? Pues la creatinina es como un producto de desecho, podría decirlo así, que sale de la actividad de los músculos. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con la nefrona, con el riñón? ¿Por qué si es del músculo tiene que ver con el riñón? Pues como es como un producto de desecho, este pues se excreta por la orina. Y si Muy hay una bien. disfunción pues en el glomérulo, esta no se va a poder excretar y se va a elevar En sangre, muy bien, en correcto. sangre. Otra persona, otro. respiratorio, profe.
Muy bien. ¿Quién dijo? Nicole Martínez. Nicole. ¿Cuándo es el respiratorio dado? ¿Por qué? Perdón. Pues como anteriormente ya estábamos hablando de el aumento de la resistencia a los cuerpos, pues no hay oxígeno. Entonces, pues la presión y también el producto inspirado, pues va a sugerir a que esté comprometida. ¿Cuál presión? ¿Cuál presión? La presión, espera, esa es la presión parcial en Parcial oxígeno de oxígeno, muy bien. Sobre. en sangre arterial. Y el FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno, Y la pues fracción inspirada de oxígeno. Esto se llama una PAFI. la PAF. ¿Listo? La PAFI es la relación que hay entre el oxígeno que está disuelto en la sangre versus lo que respira el paciente. Una fracción es una parte, ¿cierto? Entonces, de todo el aire que usted inspira o que todos inspiramos, ¿cuánto es oxígeno? Solamente el 21%. El 21%. Y si usted yo estoy en este momento, bueno, no sé cuál altura tiene esa, pero digamos que yo estuviera en Bogotá. ¿Cuánto es la fracción inspirada en Bogotá? Pues sería mucho menor, ¿no? ¿Segura? ¿Se corta una mano? No, profe. Pues muy bien, porque si no la hubiese perdido. La fracción inspirada de oxígeno es la misma, no importa usted dónde esté, porque es la fracción, es decir, es un porcentaje. Así usted tenga 1000, Ok. en Cali va a respirar siempre el 21%. Y si tiene 100 en Bogotá, el 21%. Entonces, ¿dónde hay más oxígeno? Es igual en ambas, ¿no? No, no, ahí sí no, ahí sí cambia. ¿Dónde hay más oxígeno? El oxígeno es un gas pesado. ¿Dónde hay más? Mm, ¿Qué está más alto, Cali o Bogotá? ¿Dónde hace más frío? en Bogotá. En Bogotá. Entonces, si la playa, que es la nivel del mar, es más caliente y Cali es caliente, ¿qué está más alto, Cali o Bogotá? Pues Bogotá, entonces Cali. Bogotá. Y si el oxígeno es un gas pesado, ¿dónde habrá más oxígeno? ¿En Cali o en Bogotá? Ustedes sabrán más en Bogotá. No, en Cali, porque está más abajo. Ok, Cuanto más abajo, vea, se lo voy a dibujar solamente para que le quede claro. gracias. Pues miras, usted está en Cali, ¿cierto? Usted está aquí, Cali y Bogotá. Cali y Bogotá, ¿cierto? Nosotros tenemos la atmósfera, esta es la atmósfera. Entonces, la cantidad de aire que hay en cada ciudad es lo que hay desde la atmósfera hasta la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay más aire? Obviamente en Cali. ¿Por qué? Porque tenemos una columna de aire que es esta, desde la Tierra hasta la atmósfera, que es mucho más alta que esta de Bogotá, ¿cierto? Si hablamos de fracción inspirada, es la misma. Va a ser aquí el 21% y aquí va a ser el 21% de oxígeno, ¿cierto? Pero si hablamos de cantidad o de concentración, que nosotros le decimos presión atmosférica, va a ser mayor en Cali. O sea, mire, esto es más grande que esto. Hay más oxígeno en Cali que en Bogotá. Pero independientemente de la cantidad que haya, usted siempre va a respirar el 21%. ¿Ah, que va a respirar menos en Bogotá? Sí, respira menos en Bogotá, pero sigue siendo el 21% de lo que hay en Bogotá. ¿Sí? ¿Sí le queda claro? Ok, gracias. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces lo que me expresa la PAFI es que de lo que el paciente está respirando realmente está llegando a la sangre. Yo puedo hacer ese 21% más grande. Sí, ¿Y cómo? pues aumentando el oxígeno. ¿Y cómo aumentamos el oxígeno? Le ponemos una cánula. Una cánula, una máscara simple, una máscara de reinhalación, ¿cierto? Un Venturi. Y el PAFI es un signo es un criterio de severidad cuando es menor a cuánto. 300. 300. Otra persona, otro. Perdón. ¿Quién?
¿Tiempos? Tiempos. ¿Quién Pues yo dijo? digo INR, yo, Natalie. Natalie, el INR, ¿y ese qué es o qué? ¿Qué sistema Pues, o qué órgano? mm, la sangre, ¿El cuál? el hígado. El hígado, el hepático. Ajá. Ajá. Mm, ¿Y ¿Qué cuál es? más? No sé, no, es que no lo he Estaría- escuchado, no lo he escuchado bien. La verdad es que no lo he escuchado bien. El hígado lo escuché y le escuché tiempo. No lo he escuchado. Pues que a través de los tiempos de coagulación se va a sintetizar la bilis. Y la bilis obviamente es un factor dependiente de vitamina K. Eh, Espéreme, que me está yendo por donde no es. Espéreme. Sí, tiene ah, razón, sí. No, pero tiene razón. Pero ese hepático dado, ¿por qué? um, O sea, ¿cuál es el criterio? mm, yo, O sea, el ay, criterio del respiratorio es una PAFI menor a 300. ¿Cuál es el criterio en el hepático? en el hepático, INR INR. mayor a 1.5, creo. Entonces ahora sí le va a preguntar, ¿qué es el INR? A ver cómo se lo explico. Mm, Le voy a ayudar. Usted me estaba explicando que los tiempos de coagulación dependen de la bilis porque, Ajá, son vitamina K dependientes. ajá, listo. Entonces hay un factor intrínseco que se encarga de absorber la vitamina K que sale a través de la bilis. Listo, bien. Y ahí eso nos llaman los tiempos, los factores de coagulación, los factores no, ¿cómo es que se llaman? Se me fue el nombre. Ah, Los de la cadena de coagulación, ni qué es la cadena. Bueno, los factores de coagulación, ¿cierto? ajá. Los que se encargan de coagular vitamina K dependientes, esos, digamos que los termina produciendo el hígado, ¿cierto? Y cuando esos factores de coagulación funcionan, ellos tienen unos tiempos de coagulación, ¿cierto? Entonces, ahora sí, con eso, el tiempo que nos importa es el tiempo de protrombina, o sea, el PT. Ahora sí, explíqueme qué es el INR. Ay, Lo que haya entendido. lo que haya entendido, ¿Qué pues significa, es pues? ¿Qué como el significa tiempo de, INR? pues pienso yo que es el tiempo de, de coagulación, No. ¿no? ¿Qué significa INR? No sé. Ay, entonces, ¿para qué me lo dijo? ¿Qué leyó? Pues es lo que le acabo de decir. ¿Quién sabe qué es INR? Creo que es la razón normalizada internacional. Bueno, entonces es es razón normalizada internacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué mira? Una razón, o sea, una división entre tiempos. ¿Cuáles tiempos? El tiempo del paciente. Es decir, si yo tengo una gota de agua, una gota de sangre, el tiempo que se demora en coagularse me va a dar un tiempo de protrombina, ¿cierto? Y digamos que ese es el del paciente. Todos los laboratorios tienen un estándar, un PT estándar, que es lo que se supone que debe demorarse una gota de sangre, digamos, normal. Entonces, lo que evalúa el INR, la razón nacional, la razón normal internacional, em, es cuánto se demora el tiempo del paciente contra el estándar. Si yo tengo un UNR de 1.5, estoy diciendo que el paciente se está demorando 1.5 veces lo que se demora el estándar. ¿Sí? ¿Claro eso? Profe, ¿cómo así 1.5? ¿Como un segundo y medio? Pues no un segundo y medio, sino 1.5 veces. Digamos que si la gota de sangre se demora
10 minutos, 10 segundos en coagular, la del estándar, entonces mi paciente se está demorando 15 segundos. O pongámoslo en tiempo de segundos, pues. Si la gota se demora un segundo, mi estándar se demora un segundo, la de mi paciente se está demorando un segundo y medio. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y el último, ¿quién me ayuda? Ya saben que les voy a preguntar qué es una plaqueta, entonces, ¿quién me ayuda? Las plaquetas. Las plaquetas. ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar, pues? ¿Quién es yo? Anderson, a ver, ¿cuál? ¿Cómo se llama este criterio? Hematológico. Cuidado, ¿por qué? Plaquetas menores a 100.000. Listo. Bien. ¿Qué es una plaqueta? Es un fragmento de una célula más grande que es un megacariocito. ¿Y para qué sirve? Entonces, el primer respondiente al momento de algún tipo de injuria o daño al endotelio, cuando generalmente hay sangrados y se empieza a agregar, como aglutinar, para empezar la formación del coágulo. Listo. Si mi paciente llega a tener alguno de estos, pues yo ya paro ahí. Yo digo, vea, mi paciente es Tokio 3, nada que hacer. ¿A qué hago? ¿A dónde mando al paciente? A Si UCI. tiene daño en algún sistema, a UCI y ya les cuento qué hacemos. ¿Listo? Ahora, si el paciente no es Tokio 3, sino que es Tokio 2, es decir, yo ya descarté que mi paciente no tiene ningún daño en el sistema. Entonces me paso a ver si es Tokio 2. ¿Cuándo es Tokio 2? Ya les doy la primera. Masa palpable. Es Tokio 2 cuando no es Tokio 3. Listo, por ahí escuché uno. Masa palpable. Tiempo mayor de 72 horas. Y la leucocitosis. Tiempo mayor a 72 horas. Y por ahí escuché el otro. Leucocitos. Leucos mayor a 18.000. 18.000. Y ustedes van a haber leído otros que dicen que criterios de inflamación local, que son que si hay gangrena, que si hay absceso, ¿cierto? Que si hay pus, pero estos criterios son criterios intraoperatorios. Es decir, usted no los va a poder ver en el momento de hacer el diagnóstico. Digamos que la paciente era Tokio 1, ustedes entran a cirugía y ven que la paciente tenía gangrena, absceso o pus, entonces ya vamos a decir, no era Tokio 1, sino que era Tokio 2. Pero por eso estos no los vamos a tener en cuenta, porque son criterios para hacer en el quirófano, no para hacer afuera, que es lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Y si finalmente la paciente no es Tokio 2, entonces queda ser Tokio 1, y ser Tokio 1 es que no es ni Tokio 3 ni Tokio 2. ¿Listo? ¿Claro eso hasta ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Y esto porque es importante? ¿Cierto? Digamos que si uno lee la guía, hay diferencias entre Tokio 1 y 2. Uno le puede decir al Tokio 1 que se vaya para la casa, que haga otras cosas, pero nosotros no le vamos a decir eso a nuestros pacientes porque pues pues ustedes saben que por la EPS y todo, pues no les va a ir bien. Entonces, nosotros por estar en Colombia, al Tokio 1 y al Tokio 2 lo vamos a manejar igual. Pero el Tokio 3, en teoría, él impide por su condición que sea llevado a cirugía. Porque, por ejemplo, si tienen los tiempos alterados, entonces, pues si yo llego a hacer algún corte o algo, pues va a sangrar. Y si sangra, entonces, pues no tenemos forma de pararlo porque el problema no está en que le falte sangre ni nada, sino que no está coagulando, entonces no puede ser llevado a cirugía. Si tiene una falla renal, pues no va a resistir la anestesia. Si tiene problema respiratorio, no va a resistir la anestesia. Y bueno, así varias cosas. Entonces, básicamente, el Tokio 3 contraindica la cirugía.
Y cuando hablamos de cirugía, es decir, lo que hacemos en Tokio 2 y Tokio 1, es ¿qué tipo de cirugía? La colela. Colecistectomía. Colecistectomía. ¿Y la hacemos cómo? Laparoscopia. ¿A través de quién? Laparoscópica. Laparoscópica, a través de un lente que metemos por el abdomen. Y eso es lo que ustedes conocen como colelap. ¿Listo? La colecistectomía laparoscópica. Yo puedo hacer colecistectomía abierta o también puedes decir colecistectomía por laparotomía. Sí. Sí, pero esa ya no se llama colelap. ¿Listo? Lo ideal siempre es hacerla por laparoscopia, siempre. Hay ocasiones en las que no se puede, se hace abierta. ¿Listo? Pero entonces si es Tokio 3 y el paciente no se puede llevar a cirugía, entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer algo que se llama colecistostomía percutánea. Se llama colecistostomía. Entonces, ¿qué será? Una forma de drenaje. O sea, es de cavidad a cavidad. Una forma de drenaje o una comunicación de la vesícula a otra cavidad, ¿cierto? Y en este caso vamos a hablar de la cavidad del espacio exterior, o sea, la vamos a sacar al espacio exterior. Entonces, ¿por qué se llama percutánea? Porque se hace a través de la piel. Entonces yo tengo acá mi vesícula que está enferma, ¿cierto? Con una pared que está engrosada y que le está haciendo presión. Ay, se me olvidó una cosa. ¿Quién fue que me hizo la pregunta la pregunta que teníamos pendiente? Yaira. Sí, profe. Bueno, lo que se me había olvidado. El aumento de la presión hidrostática del canalículo es el que hace que se extravase el canalículo y llegue a la vena y a la arteria de la tríada portal. Sino que quería mostrárselo primero antes de poder respondérselo así. ¿Sí? ¿Sí entiende por qué? Sí, profe. Listo. Por esta Perfecto. adaptación. Perfecto. Entonces volvemos acá. Entonces tenemos la vesícula con la pared engrosada, con esto lleno de líquido biliar, los cálculos, pus, y si no logra la vesícula sacar su contenido, pues va a seguir siendo un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, un radiólogo con un ecógrafo ubica la vesícula a través de la pared abdominal y se llama percutánea porque es a través de la piel. A través de la piel va a ingresar un catéter directamente a la vesícula y va a drenar su contenido a una bolsa. Esto es prácticamente como si la vesícula hubiera desocupado por fin, que es lo que ya está intentando hacer, su contenido, y estamos drenando toda esa cantidad de líquido que puede ser pus o no puede ser pus, o mejor dicho, estamos mejorando la condición de la vesícula para que el paciente mejore su sistema, y si mejora su sistema, luego lo podemos llevar a Colelab. Doc, qué Sí. pena. Es que Anderson tiene una pregunta. Sino que Pregúnteme. estaba alzando la manita. Qué pena, es que yo no puedo ver los cosos. Los, sí. Pues o sea, si por ejemplo el paciente tiene TEP, pues no puede ser llevado a cirugía, ¿cierto? Y tiene que anticoagularse. Entonces, depende qué tan severo sea el TEP, pero probablemente vaya a terminar también en colecistostomía percutánea. O sea, sí hay otras condiciones aparte de esas 6 que nosotros hemos visto, sino que yo les estoy mostrando la guía. Entonces, por eso es que hablamos de esas 6. Pero en general, cualquier condición que tenga el paciente, por ejemplo, el paciente puede tener una falla cardíaca con una fracción de eyección ventricular del 20%. Ese paciente no va a entrar a cirugía jamás. Jamás va a entrar a cirugía. Entonces, ese paciente también iría a este tipo de procedimiento. ¿Sí? O sea, yo les estoy mostrando la guía, pero cualquier causa, cualquier razón para que el paciente no pueda entrar a cirugía, pues definitivamente va a terminar en este procedimiento.
Profe, qué pena, ¿qué paciente es que usted dijo que no entra a cirugía jamás? O sea, el que tenga una fracción de eyección del 20%, pero pues eso es un ejemplo. O sea, es Ah, que ese paciente es muy difícil. Y eso no lo defino yo, eso lo definiría un anestesiólogo. ¿Sí? Pero para cuestiones de exámenes y de su cabeza en este momento, solamente, pues no solamente, no. Para cuestiones de exámenes, si no se vayan a confundir, solamente entrarían esos 6 que acabamos de ver, porque son el que está en la guía, ¿cierto? Pero me parece muy bien lo que preguntó el compañero, porque es salirse un poquito de la guía, o sea, pensar cuándo un paciente puede ir a cirugía o no. ¿Claros hasta ahí? Entonces, según esto, ¿qué otros exámenes necesitamos para sacar la severidad? Entonces, ¿para la hipotensión necesitamos algún examen extra? No, No. ¿Para el neurológico? no, ¿Para el renal? no. No. Pues ya tenemos creatinina. Bueno, el No, no le boom. hemos pedido. Ah, la creatinina entonces. La creatinina, eso, la creatinina. Entonces, creatinina. El respiratorio es el único que si no vamos a pedir. Este respiratorio, esta PAFI sale en un examen que se llama gases arteriales. Pero este es el único examen que nosotros no vamos a pedir de entrada. O sea, este es el único que no vamos a evaluar de entrada. Si el paciente tiene signos vitales normales. Si el paciente tiene alteración de cualquiera de los otros y va para una UCI, ahí sí le tomamos gases, de lo contrario no. ¿Listo? Ay. ¿Del hepático necesitamos algún examen? Sí, los tiempos. función Los tiempos de coagulación. ¿Y el hematológico necesitamos algún examen extra? No, ya tenemos No, porque ya lo tenemos. ¿Las plaquetas en qué examen salen? en el hemograma. En el hemograma. Dos, Entonces, una miren, pregunta, qué sí, pena. Es que ya hemos tocado ese tema, sino que, o sea, el INR a uno se lo saca el laboratorio o uno tiene que calcularlo con. el laboratorio, con los tiempos, sale con los Ah, ok. tiempos. Sale reportado con los tiempos. Entonces, Profe, qué pena. a Pero entonces, sí, ¿ahí se pide INR y PT o solo INR? no, tiempos de coagulación, aparece el examen así. Entonces, miren que a este hemograma, PCR y la ecografía, entonces ya le empezamos a sumar otro examen. Y ese examen hay que pedirlo desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque si usted espera hacer el diagnóstico para luego pedirle exámenes de severidad, pues se va a demorar mucho. Imagínense que en el San Juan los exámenes salen cada 12 horas, más o menos. Entonces sería hacer el diagnóstico, esperar 12 horas, luego tomar nuevos exámenes, otras 12 horas para poder definir la severidad. Entonces usted los pide todos de una. Y aquí le vamos a aumentar entonces la creatinina y el examen se llama tiempo de coagulación. Así. No, estoy mintiendo, no se llama tiempo de coagulación, se llama tiempo de protrombina, que es el que ustedes conocen como PT. Y él viene juntico con el PTT. ¿Listo? El PT, cuando a usted le sale el resultado del PT, sale PT y sale el INR. O sea, esto no hay que pedirlo extra, él ya viene aquí incluido. ¿Listo? Entonces, le pedimos eso a Ángela y a Ángela le salió el resultado y dice que tiene una creatinina que está en 0,9, un PT que está en 14, un INR que está en 1,1 y un PTT que está en 30, no, 36 está muy alto, que está en 28. ¿Cuál es la severidad de Ángela? Ya dijimos que tiene colecistitis. Entonces, ¿cuál es la severidad de Ángela? Entonces, resolvamos ítem por ítem. ¿Es Tokio 3? ¿Tiene hipotensión? No. No, No, vino con signos vitales normales. ¿Tiene algún... tiene el signo, tiene criterios neurológicos? No, No. ¿Tiene hematológicos? ¿en Sí, cuánto los tiene sus leucos. plaquetas?
¿Cómo? ¿Cómo que Los los leucos. leucos? ¿Cómo que los leucos? Si no No, sale no en tendría. el hemograma, tenía que tener 13.000. Pero los leucos, ¿cómo que los leucos? ¿Cuál es el criterio hematológico? El hematológico es uno que tenga plaquetas por debajo de 100.000. Plaquetas, no leucos. Y las plaquetas deben estar por debajo Ah, profe, está 100.000. hablando de nosotros. de 100.000. No, tranquila, no se preocupe. ¿Y están en cuánto? 290.000. 290.000. Entonces no cumple criterio hematológico. ¿Tiene criterio respiratorio? Pues no sabemos No, no sabemos, no, estamos seguros que no tiene. ¿Por qué? porque no llegó con signos vitales alterados. Porque llegó con signos vitales normales. Entonces estamos seguros que no tiene criterio respiratorio. Ujú. ¿Tiene criterio renal? No, No, porque la creatinina está por debajo de 2. ¿Tiene criterio hepático? no. No. Porque tiene el INR por debajo de 1.5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿es Ángela Tokio 3? No, Entonces, la siguiente pregunta ¿es Ángela Tokio 2? Entonces, ¿cuáles son los 3 ítems de Tokio 2? la leucocitosis mayor a 18.000, pero ella la tiene ¿Tiene 13. más de 18.000 leucos? No, no tiene. No, no tiene. Pues masa ¿Cuál es palpable el no otro? sabemos. Masa palpable, ¿cómo que no? Si yo aquí Se le lo había puso. puesto, Tiene ¿Dónde? masa palpable y tiene síntomas de 4 vea, días. signo de morfina negativo. Bueno, entonces yo le voy a colocar, pues entonces, no Ah, usted masa no quería palpable. masa palpable. Eso, bueno, no masa palpable, pues sí pelean por todo. No masa palpable, listo. Pero sí Y cumple mayor la a duración. 72 horas, sí. Ah, o sea que tiene más de 72 horas. Entonces, Ángela, ¿es Tokio qué? 2. Ángela entonces el diagnóstico de Ángela es colecistitis aguda, Tokio 2. Dos. Manejo, Colecistectomía por laparoscopia. colecistectomía laparoscópica. ¿Queda claro? Sí. Sí, ninguna pregunta. Listo, Sí, entonces, profe, una pregunta. pregúnteme. No me quedaron bien claros los criterios para Tokio 2. O sea, leucocitosis. Son leucos mayores a 18.000, Sí. ¿sí? Masa palpable. O sea, que cuando le hagan el examen físico se siente una masa. O sea, que estamos hablando de qué. Dijimos que una masa era un qué. Para todos. ¿Cómo ha sido que una más era que? Que cuando uno palpaba una masa era qué. ¿Qué tenía la paciente? Un plastrón, Ok. un plastrón vesicular. Pero entonces, leucos mayores a 18.000, que tuviera una masa o que el tiempo de duración de los síntomas fuera más de 72 horas. Doc, ¿Sí? una pregunta. Es que, Sí. o sea, yo no pensé que fuera plastrón porque yo me acuerdo que nosotros cuando hablamos de lo del plastrón, hablamos de que eso no se operaba así de una. O no sé si fue con usted, discúlpame si lo estoy confundiendo, pero me acuerdo que una vez hablamos con un doc y era que eso no había que operarse de una, sino que eso se trataba. Pero esto es para el plastrón apendicular. El Ok. plastrón que no se opera de una es el apendicular. El Ok. vesicular, en teoría, sí. Listo. Entonces, así, si él tiene plastrón, igual la meto, no tengo que dejarla con antibiótico, nada, Sí, solo la sí, meto. pues eso sí lo define ya el cirujano. O sea, el cirujano dice, no, a mí me da cosa porque si todo lo que sea plastrón es riesgoso de operar. Entonces, uno puede simplemente meterse o hacerla abierta. O sea, hay muchas maneras de hacerlo o esperar a ver cómo le va al paciente. Pero generalmente, en el plastrón, en el plastrón apendicular es muy arriesgado, pero generalmente el plastrón vesicular se deja trabajar más fácil. Listo, gracias. Listo. Claro, lo de los Tokio 2, la persona que me estaba preguntando. Sí, profe, gracias. Listo.
Entonces, a través de John, en este momento, les estoy enviando. Esperen un segundito. Les estoy enviando una